Creo que la justicia restaurativa y la necesidad de integrarlo en el sistema judicial obliga a todos a salir de nuestra esfera de confort. A jueces, soy magistrada también, abogados, fiscales, facilitadores e incluso a las partes. Por tanto, entre un sistema penal adversarial y el sistema de justicia restaurativa, con lenguajes distintos de comunicación que están obligados a entenderse y a interconectarse, todos tenemos que salir de la esfera de confort y eso genera miedo, genera resistencia y creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos qué ocurre, por qué después de tantos años y seguir hablando todavía esas resistencias continúan. En cuanto al recorrido del departamento, bueno, voy a ser muy breve, porque Nacho Martínez ya ha explicado un poquito la trayectoria del Gobierno vasco. Sí que quiero destacar 3 hitos. Uno de ellos cuando comienza la experiencia piloto de la mediación penal e intrafamiliar en el año 2007. Empezamos a desarrollar la justicia de la mediación concretamente en distintas fases del proceso judicial. En el año 2018 se produce un salto, comenzamos a hablar ya de justicia restaurativa y se abre la posibilidad de ofrecer otras técnicas que permiten trabajar la responsabilización del daño, la reparación, desde otras dinámicas restaurativas, no solo centradas en la mediación, que es una técnica más, pero también empezamos a abrirnos a círculos, paneles, encuentros directos o indirectos. Esta diversidad de herramientas permite adaptarnos a las necesidades específicas de cada persona. En aquel momento, la actual consejera del Departamento de Justicia es la que también ahora es la consejera de Justicia y Derechos Humanos y de ahí también la importancia de las políticas públicas para la consolidación de la justicia restaurativa. El segundo hito que quiero destacar y que pone manifiesto también el compromiso por seguir apostando el Gobierno vasco por la justicia restaurativa es la elaboración de una estrategia vasca de justicia restaurativa para el periodo 2022-2025. Esta estrategia establece distintos ejes de actuación, entre los que se destacan el fortalecimiento de los servicios que ya existían, la mejora en la formación de los profesionales del sistema judicial, la promoción de buenas prácticas restaurativas y la consolidación de mecanismos de coordinación institucional. Su finalidad es garantizar la justicia restaurativa como un compromiso estable con la ciudadanía y que su desarrollo no dependa del partido político o del gobierno que esté en ese momento, sino que forme una parte estructural de la política pública de justicia en el Gobierno vasco. En segundo lugar, quería destacar cuáles son los elementos que han influido en mi trabajo que profesionalmente he desarrollado en la justicia restaurativa, tanto como magistrada como actualmente como asesora, porque creo que puede servir para entender el acercamiento de una magistrada a la justicia restaurativa. En el año 2024 comienza una nueva legislatura en el Departamento de Justicia y allí comienza también mi andadura como asesora. Creo que pueden existir uno o varios motivos que acercan a las personas a la justicia restaurativa. Mi procedencia judicial y mi propia trayectoria personal ha sido un peso esencial para contribuir a la justicia restaurativa. Y tengo que comenzar con una confesión. Allá en el año 2009, cuando comentaban esta mañana Nerea que empezaban con mucho trabajo los esfuerzos para convencernos, ¿no?, a los jueces de que apostáramos por la justicia restaurativa, me solicitaron el archivo de una causa que yo estaba instruyendo porque habían llegado a un acuerdo de mediación. La razón, lo denegué y la razón que alegué es que no había regulación legal, que lo que me solicitaban, el archivo, no tenía su respaldo en la norma. Entendía, estábamos hablando de delitos públicos en los que exige, ¿no?, en la continuación del procedimiento, y entendía que no podía quedar en manos de un acuerdo entre las partes porque la sanción es la respuesta que el Estado, a través de las leyes aprobadas democráticamente, determina para las conductas que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos más dignos de protección, porque el delito no solo hace daño a la víctima, sino también a la sociedad. Y sigo pensando lo mismo, si bien con importantes matices, entre ellos que sigue siendo precisa una ley que regule, pero dotando de una flexibilidad absoluta para que el procedimiento restaurativo, con su singularidad, pueda adaptarse a las necesidades de las personas y que requiere, sobre todo, una articulación entre ese sistema judicial penal con la articulación de ese procedimiento restaurativo para que haya esos vasos comunicantes que esta mañana explicaba el magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia.
También entendía o entiendo que la resolución judicial supone un reconocimiento público de esos hechos ilícitos, del daño que se ha generado, de la injusticia del mismo, de su autoría y la restitución de la vigencia de la norma infringida por el delito. Para la víctima y para la sociedad puede ser preciso ese relato de quien tiene el poder de juzgar, porque parece que lo que no se dice parece que no ha existido. Actualmente introduzco dos matices más, que hay otras formas de llegar a esa resolución. La resolución judicial puede ser el resultado de esa combinación del proceso penal adversarial unido al resultado del procedimiento restaurativo, y con la integración sigue habiendo una respuesta del Poder Judicial a las conductas más reprochables, pero la participación de las partes en la determinación de la reparación permite que la misma responda mucho mejor a sus necesidades. Si el autor, a su vez, si el autor se responsabiliza del hecho del daño injusto causado y deslegitima la conducta que justificó la infracción, hay un menor riesgo de reiteración delictiva. Porque igual que el delito genera un daño a la sociedad, la reparación y la reinserción también ofrece un beneficio a la sociedad. Y el segundo lugar y el segundo matiz es que hay otras formas de cumplir la sanción. También se ha hablado mucho de ello esta mañana. Nos acercamos a la justicia terapéutica, a la justicia restaurativa, que sin eludir la responsabilidad ofrecen un cumplimiento que satisfaga las necesidades de la pena para que junto con la reparación también ayude a la persona condenada a trabajar aquellos elementos que pudieron condicionar la comisión del delito. En el año 2009 no había regulación legal. Y eso realmente era un escollo. Después vendrá la directiva de la Unión Europea, nosotros tenemos también la ley del Estatuto de la Víctima y después ahora ya desde el año pasado tenemos una ley que articula muy bien lo que es el proceso penal con el proceso restaurativo. Si bien tengo que reconocer que siendo importante la existencia de una regulación legal, en mi caso el acercamiento a la justicia restaurativa no ha sido desde lo cognitivo, ha sido desde lo emocional, lo que provoca el cambio de mirada y de perspectiva. Y ese cambio de mirada y perspectiva se obtiene de varios elementos. Uno de ellos es observar el dolor y el daño que para las víctimas puede suponer el delito y que el sistema judicial en muchas ocasiones, muchísimas me atrevería a decir, no alivia. Y en segundo lugar, de constatar que son muchas las circunstancias que condicionan la comisión del delito, la comisión del hecho. Y juzgamos hechos cuya comisión en ocasiones pueden estar muy condicionados por esas circunstancias, porque formamos parte de un sistema y no podemos analizar sin la perspectiva sistémica. Soy jueza de vocación y considero como algo irrenunciable el sistema de principios y de valores y de garantías, que esta mañana también nos hablamos. Pero este sistema de garantías también tiene espacios no cubiertos. A la víctima se le interroga para conocer, para saber lo que nosotros necesitamos saber, pero no tiene espacio para decir lo que quiere decir, lo que necesita decir. Y la reparación del daño se reduce en la mayoría de las ocasiones a una reparación económica. Y no es un problema de falta de previsión legal en el derecho español, tenemos otras formas de reparación, de dar, de hacer o no hacer. Y también se reconocen otras figuras penales que tienen su efecto en el caso de la reparación del daño, el reconocimiento de los hechos o el juicio de conformidad. Pero estas fórmulas no cubren los espacios necesarios para la víctima. Sin duda es necesario un cambio de perspectiva. Quienes trabajamos en justicia hemos podido comprender el reto que puede suponer compaginar el derecho penal con la justicia victimal. También que la existencia de una condena y con ello la ejecución de la pena no alivia en muchos casos el dolor que el delito ha generado ni para la víctima ni para el victimario. Por ello, poner en la balanza el derecho penal, especialmente el derecho penitenciario, y el derecho victimal no es justo, porque son objetivos distintos. Difícil puede tener lugar una compensación o una resignificación a través de la pena. Se une que uno de los fines de la pena puede ser la resocialización centrada en la persona del penado, pues difícil escenario para el dolor de la víctima. Pero ello nos puede llevar a una reflexión, que el derecho penal, si bien es irrenunciable, seguramente no será suficiente en términos de justicia victimal. Y tenemos que ser conscientes de esta insuficiencia para que las personas que tienen que transitar por el sistema judicial al menos no generarles más dolor. Y en esta perspectiva tenemos que plantearnos si hay otro espacio, otra forma de poder cubrir esas necesidades. Mi respuesta es que sí, siempre y cuando entendamos el modelo de justicia en sentido integrador. Si la justicia es también justicia procedimental, terapéutica y restaurativa. Un modelo que, además de velar y respetar profundamente los principios y las garantías del proceso penal, atienda al acompañamiento y deje espacio a la reparación y a la empatía, a la sintonía y a la conexión. Un modelo que permita añadir un elemento más constructivo y más humanizador,
tanto para el condenado como para la sociedad, como para las víctimas. Para el penado, en la medida que le permita reincorporarse a la sociedad después de haber trabajado, y si así lo desea, todos aquellos elementos que han podido condicionar la comisión del delito. Para la sociedad también es una garantía esa reinserción, que no vuelva a repetirse el delito. Y las víctimas es una oportunidad para esa construcción de la que hablaban esta mañana y que esa realidad muy distinta a la pasada y que ya no va a volver, al menos exista la esperanza de una nueva realidad distinta. El conjunto de las políticas públicas que la Administración y los poderes públicos pueden proporcionar a la víctima, a las personas penadas y a la sociedad puede desempeñar un papel fundamental para que todos deseen que ese hecho transformador de su vida no hubiera ocurrido, compartiendo el deseo con la comunidad de que no haya reiteración delictiva. Comprender las carencias en términos de humanidad de la justicia adversarial me ha hecho, sin renunciar a ella, comprender y defender la justicia restaurativa en todos los ámbitos en los que he desarrollado mi trabajo. ¿Y cuál es, para terminar, el nuevo marco normativo en el que estamos trabajando en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos? Hemos elaborado un texto, un anteproyecto de ley de justicia restaurativa, convencidos de que podía aportar, que podía ayudar, que podía sumar. Es verdad que tenemos en el derecho ya una regulación, pero entendíamos que sí que era necesario o conveniente o adecuado este nuevo texto. Ya desde el año 2015 es verdad que había, junto con la justicia restaurativa, había otras palabras que se añaden al sistema de justicia, términos de acogimiento, acompañamiento, reparación, palabras muy desconocidas para el derecho y de ello eso es un logro. Y son conceptos que tratan de sumar y quizás compensar ese déficit del que hablaba antes para la justicia victimal. En cuanto al anteproyecto, el texto ya está elaborado, ha sido fruto de un grupo de trabajo de expertos en los que hemos intentado que estén representados tanto la academia, pues son importantes los conocimientos y los conceptos, pero también la realidad. De hecho, forman parte del grupo de trabajo, tanto el coordinador de justicia restaurativa, que hemos tenido esta mañana aquí escuchando, como también la coordinadora del servicio de atención de las víctimas. Consideramos imprescindible esa mirada práctica. Y luego 2 personas del departamento entre las que me encuentro. Esta futura ley entendemos que puede contribuir a visibilizar, acercar y contribuir al conocimiento de la justicia restaurativa, que desgraciadamente a veces es todavía muy desconocida. También que aportar confianza a través de un marco normativo que recoja el modelo de justicia restaurativa en su conjunto, visibilizando todos los ámbitos en los que puede tener lugar. También para garantizar el acceso, la calidad y la eficiencia, recogiendo todos los estándares nacionales e internacionales de los que esta mañana también se han hablado. Articular los servicios, entidades colaboradoras que intervienen con la justicia restaurativa y cuya regulación es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dotándoles, por tanto, de una estructura, una coordinación, pero también de un sentido. En cuanto al contenido del anteproyecto, definimos lo que es el modelo vasco de justicia restaurativa. Comparto plenamente las palabras que esta mañana decía Nerea. Cada sistema tiene que escoger aquel modelo que le valga. Es como el duelo, cuando dicen cómo es la mejor forma de superar un duelo, el que a cada uno le valga. Esto es igual. Cada modelo tiene que acoger sus necesidades. Escuchando experiencias se enriquecen, pero ha de responder a las necesidades propias. Nosotros hemos definido un modelo vasco de justicia restaurativa que va a dirigir que la reparación es el elemento esencial en su razón de ser. Se configura como un modelo flexible porque somos conscientes que frente a la rigidez del proceso penal, el procedimiento restaurativo es todo lo contrario, ha de ser completamente flexible para que se pueda adaptar a las necesidades de cada persona. Hay que respetar el espacio de cada sistema. Reconoce todos los ámbitos en los que la justicia restaurativa puede tener lugar, como complementaria al sistema penal, tanto en justicia de adultos como menores, pero también como alternativa cuando el proceso penal no puede tener lugar, bien porque ha prescrito, porque no hay autor conocido. Recoge los principios y los valores que esta mañana también hemos escuchado, de confidencialidad, de voluntariedad, de oficialidad, de equidad, de seguridad y de imparcialidad, y también una serie de compromisos, de garantías de eficiencia, exigiendo una cualificación profesional al personal que integra los servicios públicos de justicia restaurativa con titulaciones o cursos en trabajo social, psicología, derecho, criminología, educación social o similar, así como también aquellas entidades colaboradoras que participan en prácticas restaurativas. Fundamentalmente en el ámbito de la ejecución de la pena también tenemos transferidas las competencias en ejecución de penas privativas de libertad. ¿Qué tipo de formación? Pues en derechos humanos, intervención con víctimas,
conocedores también del sistema de justicia, en el que tienen que interrelacionarse perspectiva de género e igualdad. Igualmente también con la creación de los equipos multidisciplinares. La ley no solamente define el modelo vasco, que sería el conjunto que resulta de lo que acabo de anunciar, sino también que define el sistema vasco de justicia restaurativa, el sistema que hablaban también esta mañana, la estructura. Es el instrumento para poder llevar a cabo la justicia restaurativa en el País Vasco y está integrado por 4 servicios. 3 de ellos ya funcionan: el Servicio de Justicia Restaurativa, el Servicio de Asistencia a las Víctimas y el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Y rescatamos uno que existió en el año 87, el Servicio de Atención a las Personas Investigadas o Encausadas. Cada servicio tiene una función, una perspectiva y unas competencias, pero todos ellos tienen una mirada restaurativa, de manera que la intervención o el tratamiento con la persona, bien víctima, bien acusada o bien ya condenada, también tiene esa mirada restaurativa. Todos los servicios también cooperan entre sí para garantizar esta mirada restaurativa y esa intervención conjunta. Y también creamos un equipo de coordinación en la que existan personas coordinadoras de los servicios, pero que también estén conectados con los poderes públicos, en este caso con el Departamento de Justicia, para que haya una dirección, un sentido a esa estructura. De este modo intentamos garantizar una justicia restaurativa que sea igualitaria, coordinada, coherente e integrada. Y finalmente establece los compromisos que el Gobierno vasco, con independencia del departamento del Gobierno que esté en vigor en cada momento, garantice la eficacia de la justicia restaurativa. Garantes de un modelo público, gratuito, universal e integral. Un modelo accesible, estableciendo los medios adecuados para ello. También garante de la formación de los equipos que van a desempeñar y van a desarrollar esa justicia restaurativa, tanto operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, como también de personas facilitadoras. Y personal de la Administración de Justicia, el personal que atiende todos los días el mostrador, tiene que saber qué es eso de la justicia restaurativa. También garantes de la evaluación y del control de calidad y de supervisión, y garante de instrumentos de difusión, consolidación y divulgación. Y garante de espacios como este, de encuentro, de reflexión, que nos permitan seguir avanzando sobre la justicia restaurativa y posibilidades de mejora. El anteproyecto recoge la estructura que les he indicado ahora mismo, también indicando cuándo la justicia es complementaria y también cuándo es alternativa. El texto está elaborado, está en tramitación parlamentaria, llevará un tiempo, estas cosas van muy lentas, pero mientras tanto seguimos actuando, intentando aplicar ya los principios que se recogen en el anteproyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como Departamento de Justicia somos administración prestacional, ponemos los medios para que jueces y magistrados puedan desempeñar su función. Por tanto, entendemos que dotarles de los servicios que ya están realizados, pero consolidarlos con los medios adecuados, hay que hacerlo, es nuestra responsabilidad, pero también podemos definir y mucho más allá qué perspectiva le queremos dar, ordenar los recursos, dotarles de sentido y mirar desde el conjunto que conforma todo el sistema integral. Y para explicarlo y decir que no solamente el anteproyecto es importante, sino que también hay otra serie de políticas públicas que también pueden ser restaurativas, lanzo una pregunta: ¿es solo restaurativo el encuentro entre víctima y victimario? Somos conscientes de que a veces tener un espacio de escucha, contar con un grupo de apoyo de víctimas, una intervención con profesionales de servicio de atención a las víctimas también es reparador. Y desde el departamento en este último año hemos trabajado con esa idea, las víctimas y su reparación como razón de ser. Esta idea es la que inspira el anteproyecto, pero también las actuaciones que estamos llevando a cabo, y para ello hemos potenciado y estamos potenciando el servicio de atención de las víctimas, estableciendo de forma coordinada junto con el Servicio de Justicia Restaurativa un sistema de acceso que toda víctima, ya sea en la fase antes de poner la denuncia, durante, después, en ejecución o si no hay denuncia, sepa que la puerta de ese servicio está abierta. Allí se hace la intervención, las entrevistas, las que sean necesarias, y junto con el Servicio de Justicia Restaurativa se determina cuál es la técnica dentro de todas las posibles que puede adaptarse mejor a las necesidades de la persona. Venimos a hacer un poco lo del programa informático que hemos escuchado de esta persona, pero son los profesionales de los equipos escuchando a las personas y sabiendo también las circunstancias del caso para que la persona pueda decidir cuál de las distintas técnicas, sea la mediación, sea un encuentro, sea simplemente que sea escuchada en un grupo de víctimas, simplemente, no lo digo de forma, no quiero desmerecerlo, ¿no? Pero sepa ella y pueda decidir cuál es la técnica que mejor se ajusta a sus necesidades.
y ello también lo intentamos conectar con el trabajo que se hace desde el departamento. Intentamos que el departamento, que se ve como algo más técnico, poderes públicos, siga conectado con los servicios para dar el apoyo, el paraguas, la estructura que los servicios puedan necesitar. También hay una dirección de atención de las víctimas dentro del departamento que apoya y suma a ese trabajo del servicio, y también la coordinación entre los servicios para que no sean estancos, que no sean islas. En definitiva, coordinación, ordenación de recursos y dirección son claves para llevar a cabo políticas públicas centradas en la reparación, la acogida y el acompañamiento. Y por último, no solo la justicia restaurativa repara, como administración prestacional también sabemos que hay otros elementos que son importantes y también intentamos proyectar esa reparación. Por ejemplo, dos o tres ejemplos, los edificios judiciales. Los edificios judiciales son espacios hostiles en los que, aunque conozcas y seamos profesionales, cada vez que entras te pones nervioso. Espacios de mayor intimidad para poder declarar, para poder estar en silencio cuando te van a dar una noticia dolorosa. Espacios para ir acompañado de la persona de tu confianza. Cuando diseñamos los edificios judiciales tenemos que ser conscientes de estas necesidades para poderlos adaptar. Seguridad física, pero también seguridad emocional. La formación en acompañamiento y duelo. El Departamento de Justicia ha financiado durante 3 jornadas consecutivas una formación a distintos profesionales para conocer cómo se encuentran las personas en duelo y poder explicar cómo se acercan al sistema de justicia y poderlas entender mejor. Concienciar sobre la información de calidad, que incluye un lenguaje sencillo y fácil. Son solo algunos ejemplos que implican una forma de prestar diferente, una forma de prestar los medios diferentes y una forma de entender que acompañar pues también repara. Muchas gracias por su atención.